En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día 11. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy seguimos escuchando la historia. A ver qué va a pasar después de la misa. Porque después de la misa de las 10, él se dirige inmediatamente con mucho valor para obedecer a la madre, al palacio arzobispal. Vamos a ver lo que pasa. Esta vez, la entrada al palacio del obispo fue mucho más difícil de lo que fue el día anterior. Los sirvientes habían sido advertidos de que él era un extremista o un lunático y que por cualquiera de los dos casos no se le debería permitir entrar. Juan Diego, más preocupado por no decepcionar a la señora que por disgustar a los sirvientes, exigió ver al obispo. Después de mucha discusión y dificultades, finalmente entró. Según él, se arrodillaba ante el obispo, cuya expresión hoy no era tan bondadosa como lo había sido ayer. Juan Diego deseó que todo se hubiese terminado. Sin embargo, él sabía que de la única forma era convenciendo al obispo. Él repitió la historia. Lágrimas corrían por sus mejillas. Un cambio ocurrió en el obispo mientras Juan le hablaba. Su actitud de molestia cambió a una actitud de interés genuino. El Espíritu Santo lo iluminó. Mientras que Juan Diego había estado recibiendo clases de catecismo, nunca se le había enseñado mucho acerca de la Madre de Dios, excepto a honrarla y venerarla como reina del cielo y de la tierra. Recuerden, nunca antes había sucedido algo como esto. Las apariciones de María eran muy pocas en la historia de la iglesia antes de esto. Los indios convertidos nunca habían oído de ninguna de ellas. ¿De dónde este hombre, este indio simple y sin educación, habrá sacado esas ideas? Tienen que haber venido de algún lugar. Si Nuestra Señora estaba realmente tratando de hablarle a él a través de Juan Diego, debería de existir una buena razón. El obispo decidió tomarlo seriamente. Qué bueno, qué bueno. Él le hizo muchas preguntas a Juan Diego. ¿En dónde la había visto? ¿Cómo era ella? ¿Qué fue exactamente lo que ella dijo? Juan lo repitió todo como había sucedido. El obispo parecía particularmente interesado en la petición que Juan Diego le había hecho a Nuestra Señora de que buscara a alguien de importancia para llevarle el mensaje al obispo, y en su firme respuesta de que tenía que venir de Juan. Al final de la entrevista, el obispo le dijo a Juan que él no podía aceptar su historia con solo lo que él decía, y que no podía hacer nada de lo que se le pedía a menos que no hubiera alguna clase de señal del cielo. Juan no pensó que esta fuera una petición irrazonable. Después de todo, si ella realmente quería que el templo se construyera como ella había dicho, debería estar dispuesta a cooperar con el obispo. Él le preguntó al obispo: Señor, ¿qué clase de señal pide usted?
yo iré y se lo pediré a la Señora del cielo, quien me envió. No estamos seguros si el obispo pidió una señal en particular, pero se acordó que Juan Diego le pediría a la señora una señal, la cual la traería de regreso con él. Cuando Juan se fue del palacio del obispo, el obispo hizo que algunos de sus sirvientes de confianza lo siguieran para ver lo que hacía. Según su informe, cuando ellos llegaron al puente en el Tepeyac, Juan desapareció. Esto enfureció a los sirvientes, los cuales creemos que eran indios como Juan Diego. Regresaron al obispo con una historia de que Juan los había engañado, o que había inventado el cuento de que había visto a la señora. Es más, ellos recomendaron que si él volvía, debería de ser severamente castigado, para que no inventara más historias y volviera a decir mentiras otra vez. El obispo tomó esto como una señal de que él no debería de creerle a Juan Diego y retiró el incidente de su mente, o por lo menos trató. Mañana seguimos, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.